conferencia académica denominada la contrarreforma del proceso penal, el debilitamiento del sistema acusatorio, decreto legislativo 1605. Agradecerles su preferencia por las actividades que desarrolla la Academia de la Magistratura, recordarles que esta es una actividad de hora y media cronológica, 2 horas lectivas de duración. De acuerdo al reglamento de la Academia de la Magistratura, deben permanecer al menos un 90% de la duración de la conferencia conectados para optar a la certificación correspondiente. Tenemos el honor esta noche de contar con la presencia de nuestro expositor. Se trata del doctor Edín Campos Barranzuela. Brevemente, dado el escaso tiempo que tenemos, el doctor Edín Campos es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Piura, docente de pre y postgrado, juez superior titular. Se ha desempeñado como expositor en diversos certámenes académicos. Es un excelente colaborador de la academia, tanto como docente principal como docente asociado, así como tiene diversos artículos publicados de la especialidad que hoy nos convoca. Estando el tiempo escaso, doctor, voy a darle el pase porque ya seguramente nuestros oyentes están ansiosos de iniciar la conferencia. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Quiero en principio agradecer a la dirección de la Academia de la Magistratura por la oportunidad que me permite llegar a cientos de discentes alumnos que en esta oportunidad se han inscrito para poder escuchar y conversar sobre un tema de vigencia, de actualidad permanente, que es el debilitamiento del sistema procesal penal acusatorio a propósito del decreto legislativo 1605 que fue publicado en el diario oficial El Peruano el pasado 21 de diciembre del año pasado. Entonces, quiero agradecer a Carlos y a todos los directivos y todas las personas que han hecho posible, por supuesto, la realización de este conversatorio, que más que una conferencia magistral, yo quisiera que sea un conversatorio, una conversación horizontal entre cada uno de ustedes, que en cualquier momento, si ustedes lo consideran conveniente, me interrumpen, levantan la manito, y yo con mucho gusto voy a absolver cualquiera de las preguntas. Vamos en esta oportunidad, a propósito de este tema, lo vamos a dividir, si nos permiten, en tres aspectos principales. Un poco voy a hablar sobre la problemática del Código Procesal Penal a 18 años de vigencia de este instrumento jurídico. Vamos a hablar un poco también sobre los problemas que tenemos en la actualidad, en la práctica y desde luego en la parte final vamos también a hablar sobre el decreto legislativo 1605, que es el que nos convoca a ver si realmente estamos frente a una contrarreforma procesal penal y luego también algunas ideas, sugerencias que he visto por ahí algunos abogados están planteando y están proponiendo más bien que el Código Procesal Penal deberíamos llamarle el Código del Fracaso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conversar un poco sobre diferentes materias que me encantaría compartir con ustedes. Son ideas sueltas, algunas principales, algunas probablemente van a estar de acuerdo conmigo, de repente no, pero la idea es esa, ¿no? La idea es que generar el debate, quieras o no, nosotros los docentes somos agentes provocadores para precisamente producir debate y a través de eso, este espacio académico que nos brinda la academia, nos permita por lo menos esbozar algunas ideas importantes sobre lo que significa la reforma procesal penal en el Perú. Muy bien, sí, explicando estos tres aspectos en los cuales vamos a abordar hasta las 7:30 de la noche, yo quisiera decirles que si en cualquier momento me pueden interrumpir o de lo contrario, yo voy a terminar aproximadamente a las 7:10, 7:15, y si ustedes consideran conveniente, tenemos un espacio de 15 a 20 minutos para que puedan hacer todas las preguntas correspondientes que el caso amerita, ¿no? Entonces, vamos un poco a entrar en escenario para poder conversar sobre este tema, sobre la contrarreforma procesal penal que tenemos en estos momentos. Entonces, primero debemos indicar qué es, en qué estadio nos encontramos, cuál es la problemática que en estos momentos nosotros podríamos indicar a propósito de la reforma del Código Procesal Penal. Les he preparado un par de PPTs que quiero compartir con ustedes, y si desean, en algún momento las voy a compartir para que las puedan tener. Entonces, primero, quisiera abocarme para poder conocer cuál fue el espíritu del legislador
para poder promulgar el Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957. Ustedes saben que la corriente del sistema acusatorio procesal penal data desde la década del 80 del siglo pasado, en la cual muchos países de la subregión comenzaron a modificar su sistema procesal penal acusatorio, o mejor dicho, su sistema procesal inquisitivo por un sistema procesal penal moderno, contemporáneo, que era en esos momentos el sistema procesal penal acusatorio, en la cual se indicaba de que había una división de roles, se indicaba mediante el cual, por ejemplo, el juez penal ya no era el encargado de la instrucción o de la investigación y que al mismo tiempo se encargaba de la sentencia, sino esa responsabilidad estaba diseñada más bien para otros actores encargados de la persecución del delito, los llamados a aquellos profesionales que eran los encargados, además de poder ejercer el jus puniendi, es decir, el ejercicio punitivo o penal del Estado para poder investigar la comisión de los diversos delitos que tiene el Ministerio Público como atribución constitucional. Entonces, en esta situación en la cual nosotros nos hemos encontrado, se dio una división de roles. Y entonces en América Latina se consensuó en el sentido de que debería existir un cambio de sistema procesal penal e inquisitivo por acusatorio, pero al mismo tiempo debería haber un marco normativo. Y en este caso, este marco normativo iba a ser un código procesal penal para Iberoamérica, ¿no? Un modelo tipo de código procesal penal para Iberoamérica en la cual todos los países deberían acoger este nuevo sistema procesal penal acusatorio, en la cual se indicaba que teníamos una justicia más célere, una justicia más transparente, una justicia en la cual se basaba en la oralidad para poder solucionar los problemas graves que tenía la lentitud de la impartición de justicia penal. Y por supuesto, era toda una innovación. ¿Por qué? Porque las tradicionales instituciones encargadas de la investigación, de alguna u otra manera, se había mostrado una especie de letargo, una especie de lentitud y en algunos casos de corrupción al interior de las mismas para poder continuar con el desarrollo de la investigación. Entonces, se comenzó a crear esta corriente en Iberoamérica para poder tener el código penal tipo para Iberoamérica, que significaba el cambio o el tránsito o transformación del modelo inquisitivo a un modelo procesal penal acusatorio. Entonces, muchos de los países, por ejemplo, que abrigaron esta nueva reforma procesal penal, tenemos a Chile, a Colombia, a Venezuela, Puerto Rico, tenemos al Ecuador, entre otros países importantes de la subregión que comenzaron a cambiar este modelo procesal penal. Entonces, los juristas de la década del 80 dijeron que para poder hacer esta reforma, todos los países deberían acoger tres requisitos o tres presupuestos importantes para que de alguna otra manera la reforma pudiera tener éxito. Dijeron, uno, primero que esta reforma procesal penal debería empezar con el distrito judicial, el cantón, la provincia, la región o el departamento más pequeño que tuviera un determinado país, ¿no? Por ejemplo, en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela, en Puerto Rico, en México, etcétera, era el país o el cantón o el estado más pequeño. ¿Por qué? Porque estábamos frente a un programa piloto de un sistema procesal penal acusatorio, de tal manera que si esta situación fracasaba, no iba, digamos, a causar grave problema al sistema nacional penal. Entonces, los juristas dijeron que sí, era una posición interesante y que era viable para que todos los países comenzaran a implementar este modelo procesal. Luego indicaron como segundo presupuesto que este cantón, distrito, departamento, región o estado debería estar muy cercano a la capital de la República para que éste podría ser monitoreado, de tal manera que si se presentaban algunas fallas, de repente algunos síntomas de que el sistema no caminaba, evidentemente era muy fácil de poder revertir la situación y volver a foja cero. Entonces se entendió que sí era viable. Y otra de las posibilidades que también los juristas propusieron a los países de la región para que la reforma pudiera ponerse en marcha, indudablemente era que este modelo procesal penal, como quiera se que era un sistema procesal penal que revolucionaba toda la investigación penal y ahora tenía diferentes etapas procesales, porque recuerden ustedes que antes teníamos un juicio o un proceso sumario, un proceso ordinario, y ahí nomás quedaba. Entonces, ahora
con este nuevo sistema procesal penal teníamos cerca de 7 u 8 modelos de procesos penales, pero al mismo tiempo cada proceso penal, como por ejemplo el proceso penal común, tenía diferentes etapas procesales. Entonces, el sistema en la cual debería, de alguna otra manera, tener conocimiento los operadores de justicia era un problema porque debería comenzarse a adecuar a esta nueva reforma procesal penal. Una cosa era la denuncia policial o la denuncia fiscal y el auto apertura de instrucción con mandato de detención, y otra cosa era el inicio de investigaciones preliminares con elementos de convicción y de repente luego la formalización de la investigación preparatoria, luego pasamos a la etapa intermedia. O sea, todo un cambio dentro del sistema procesal penal que ha costado muchos años para los operadores de justicia de alguna u otra manera acostumbrarse a este nuevo sistema procesal. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que se debería empezar con lo que teníamos. Teníamos que cambiar la mentalidad de los jueces, de los fiscales, de los abogados y particularmente comenzar a enseñar un nuevo derecho procesal penal en las universidades para que pueda aprenderse esta reforma procesal penal. Entonces los juristas dijeron que esta reforma para poderla emprender debería realizarse o debería comenzar a tener vigencia de manera progresiva en los diferentes países de la subregión. De tal manera que iba a entrar de manera, digamos, despacio en un cantón, de luego en otro cantón, si tenía éxito, de repente en otro estado, etcétera, etcétera, de tal manera pues que era una progresividad de 5 6 7 8 o 10 años de vigencia del Código Procesal Penal. Pero mire, era una situación bastante difícil, ¿por qué? Porque si el Código Procesal Penal, digamos, en importancia jurídica era menor que la Constitución Política del Estado, los juristas de la época decían, pero ¿cómo? Si la Carta Política es uno de los instrumentos jurídicos más importantes que tiene un Estado constitucional de derecho y este entra en vigencia al día siguiente, al momento que es publicada en la Gaceta o en el diario oficial, por decir, el peruano, entonces, ¿por qué un código procesal de menor jerarquía iba a entrar en vigencia de aquí a 10 años y de manera progresiva y por partes todavía, ¿no? O sea, todo fue un dilema que se presentó, pero muchos de los países concordaron en indicar que realmente era lo más adecuado, porque pasamos de un modelo a otro y deberían los operadores de justicia capacitarse, perfeccionarse, conocer para no equivocarse dentro de un sistema tan sensible como es el sistema nacional penal. Entonces, caray, así fue. Todos los países comenzaron a adecuarse a esta nueva reforma y sin embargo, un país, uno de ellos, si no me equivoco, creo que fue Bolivia. En aquella época me da la impresión cuando estaba el presidente Paz Estenssoro, dijo, no, aquí, ¿por qué vamos a poner en vigencia un código procesal penal por partes? Mejor empecemos ya y pongámoslo en vigencia mañana mismo y que en Gaceta Boliviana se publique el código procesal penal boliviano. Y en efecto, así fue. Pero esto tuvo funestas consecuencias. ¿Por qué? Porque los operadores de justicia no conocían el nuevo sistema procesal penal, no conocían los roles que tenía el fiscal, el abogado, el juez, y por supuesto no sabía el modelo de audiencia, que todo se comenzaba a resolver en audiencias precisamente. Entonces el modelo comenzó a fracasar y fracasó, por supuesto, todo el modelo, que luego después entiendo que vino otro gobierno y tuvo que dejar sin efecto esta medida para que a través de un estudio, a través de un perfeccionamiento y de capacitación de los operadores de justicia, el Código Procesal Penal pudiera entrar en vigencia de manera progresiva en un distrito o cantón más pequeño de La Paz, de la capital de la República Boliviana, para que pueda ser monitoreado. Y luego tuvo éxito. Y ahora tenemos un Código Procesal Penal boliviano, caray, que de corte acusatorio, adversarial, garantista, que algunos denominan, que por supuesto tiene éxito y los operadores de justicia vienen resolviendo los problemas penales sin ningún, digamos, inconvenientes propios de la operatividad que debe tener un nuevo marco normativo. Y así los diferentes países comenzaron a implementar este modelo del Código Procesal Penal. Entonces, en el Perú, nosotros hemos tenido también nuestro modelo. ¿Por qué? Porque el Código Procesal Penal entró en vigencia en el distrito electoral, perdón, en el distrito judicial más pequeño en aquel entonces. Recuerde que estamos hablando del 1 de junio del año 2004, era el distrito judicial de Guaura, que no necesariamente entró en vigencia el código el 2004, sino entró en vigencia en junio del 2006. Por eso, desde el 2006 hasta la fecha tenemos aproximadamente 18 años de vigencia del Código Procesal Penal. Y el Distrito Judicial de Guaura
es un distrito muy cercano a la capital de la República, en la cual se puede monitorear, se podía saber cuál era la cantidad de audiencias que se realizaban, cuántas se frustraban, cuántas audiencias tenían, cuántos actos procesales se comenzaron a desarrollar, cuántas notificaciones se realizaban por día. Es decir, el equipo técnico de implementación del Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, del Ministerio Público, del Poder Judicial, comenzó a funcionar, a indicar los datos estadísticos que realmente teníamos un modelo de justicia diferente al resto del país, que en esos momentos todavía estaba vigente el 90º Código de Procedimientos Penales. Entonces, teníamos el Distrito Judicial de Guaura, cercano a la capital de la República, pero el Ministerio de Justicia comenzó a hacer una calendarización de la puesta en vigencia del Código Procesal Penal. Entonces, este Estatuto Procesal Penal comenzó a entrar en vigencia en el Distrito Judicial de Piura, de Tumbes, de Lambayeque, de Cusco, de Arequipa, de Moquegua, de La Libertad, etcétera, y así de manera progresiva comenzó a entrar en vigencia y por eso teníamos, por ejemplo, que si ustedes se iban a Arequipa o de repente se iban a La Libertad, tenían códigos procesales en la cual la justicia allí era más célere, pero sin embargo en la capital era completamente diferente o en aquellos distritos donde aún estaba vigente el Código de Procedimientos Penales. Teníamos dos modelos de justicia completamente diferentes. Por ejemplo, ¿qué tipo de modelo de justicia? Tanto así, por ejemplo, si en la avenida Venezuela con Foce, por ejemplo, ahí se encuentra el límite entre Lima y Callao. Si en una esquina que era, por ejemplo, estaba vigente el Código Procesal Penal que daba hacia el Callao, si alguna persona cometía un delito, se le procesaba con el Código Procesal Penal y era más célere, más rápido, más transparente la situación jurídica que se resolvía del imputado. Pero si esa persona u otra cometió un delito en la otra acera entre la Avenida Venezuela con Fosse, pero pertenecía a Lima, iba a ser investigado con el 90º Código de Procedimientos Penales y teníamos una justicia pues recontra larga, ¿no? O sea, un solo o dos delitos que la misma temporalidad, pero divididos por, digamos, por una avenida, eran investigados, juzgados y sancionados por dos marcos normativos, uno célere y otro ad infinitum. Uno que se resolvía a través de audiencia y el otro con el expediente en la mano. Uno a través de la justicia virtual y el otro con la justicia escritural. Entonces, miren cómo nosotros de alguna u otra manera hemos comenzado a convivir con estos dos códigos de procedimientos penales, en la cual podemos decir que la reforma, después de los 18 años de vigencia del Código Procesal Penal, comenzó a implementarse, por supuesto, en todos los distritos judiciales, en donde Lima, por supuesto, fue el último bastión. Y todos decíamos, caray, Lima es la provincia en la cual allí se producirá el desafío de la vigencia del Código Procesal Penal, porque allí tendríamos los problemas permanentes, los problemas grandes que tiene el código para poderlo solucionar. Y en efecto, como así ha sucedido, ahora tenemos casos de criminalidad organizada, ahora tenemos una Corte Superior Nacional Penal especializada que, caray, viene llevando estos casos emblemáticos y en la cual podemos apreciar que de alguna u otra forma la justicia es más célere, más transparente y es más es transmitido por Justicia TV y todos los peruanos podemos apreciar cómo se viene investigando, cómo se viene juzgando y eventualmente cómo se viene resolviendo la situación jurídica de cada uno de los imputados a través del Código Procesal Penal. Entonces, ¿hemos tenido problemas de aplicación? Sí, por supuesto, hemos tenido muchos problemas de aplicación a lo largo de estos 18 años de puesta en vigencia del Código Procesal Penal. Y uno de los primeros problemas, yo creo que tendríamos que ver que todavía, estimados amigos, todavía tenemos en los 35 distritos judiciales del país que muchos, me atrevo a afirmar que casi todos, ¿no? Los distritos judiciales todavía tienen carga procesal del 90º Código de Procedimientos Penales. Por ejemplo, tenemos un juzgado de investigación preparatoria y en adición a sus funciones es el juzgado penal liquidador. O de repente tenemos un juzgado penal que en adición a sus funciones es el juzgado de investigación preparatoria. Entonces, yo creo que esta situación debería ya terminar. Entiendo que la UETI debería en su momento comenzar a liquidar todos estos expedientes antiguos
o deberían adecuarse al nuevo modelo procesal porque no podemos estar aún con doble vigencia del Código Procesal, de procedimientos penales. ¿Por qué? Porque a pesar de que de alguna otra manera en forma tácita está derogado, pero casi en la mayoría de los distritos judiciales aún existen casos con el antiguo Código de Procedimientos Penales. Eso me parece que no debe continuar. Debería de alguna u otra manera adecuarse, como en alguna oportunidad se hizo, para poder liquidar, para poder resolver la situación jurídica de los problemas que hemos tenido. Porque ¿cuál ha sido uno de los principales problemas del tránsito del sistema procesal penal inquisitivo al sistema procesal penal acusatorio? Uno, que los procesos duraban una eternidad, duraban per secula seculorum, duraban de manera ad infinitum, de tal manera que los agraviados fallecían y tenía que sucederlo el heredero en la causa. Y caray, así no es, ¿no? Los procesos no pueden durar 10, 15, 20 años. Yo creo que este nuevo sistema procesal penal acusatorio tiene un inicio de la investigación preliminar y lo que más se quiere es de que debe tener una fecha de expiración, es decir, para resolver, sea a través de una sentencia de condena consentida, ejecutoriada por parte del imputado o a través de una sentencia absolutoria. Yo creo que algo se tiene que hacer. No podemos mantener de manera ad infinitum un proceso penal. Creo que esto debe llegar a su término. Me parece que el Código de Procedimientos Penales, todas las cortes, deberían hacer algo a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y lo propio también los equipos técnicos del Ministerio Público para poder liquidar en un tiempo, digamos, ponernos como norma hasta el 31 de diciembre del presente año, liquidar toda la causa de los códigos, del 90º Código de Procedimientos Penales. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las bondades o los problemas que también se han presentado de aplicación durante estos últimos años que hemos tenido de este Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, porque ya tiene mayoría de edad? Recuerden que para Guaura ya cumplió 18 años. Para otros distritos judiciales como Piura de repente tiene 15, de repente Cusco tiene 12, de repente Ancash también tiene 12, pero ya es un código en el cual los operadores de justicia vienen tramitando la causa con mayor conocimiento. Y desde luego los operadores de justicia, como los jueces, como los abogados, como los fiscales, de alguna otra manera están más cuajados para poder resolver precisamente este tipo de causas penales. Entonces, yo creo importante comenzar a participar de que creo que dentro de estas medidas de eficacia procesal nos permite calificar al Código Procesal Penal, lo que decía Alberto Binder, como un código garantista, ¿no? Ahora, es un código garantista que tiene, que de alguna otra manera hay una división entre eficacia y garantismo, lo que algunos denominan, ¿no? ¿Qué prefieren, un código eficaz o un código garantista? Nosotros consideramos que este código es garantista, pero ojo, garantismo no significa sinónimo de impunidad. Garantismo significa que el juez respeta las garantías procesales de las partes, que respeta la tutela jurisdiccional efectiva de las partes. El juez respeta el derecho de defensa del imputado, respeta el principio de acusación del Ministerio Público, respeta el principio de igualdad y por supuesto el juez otorga lo que se llama la garantía constitucional del debido proceso. Entonces, estamos hablando de garantismo, pero un respeto al marco jurídico, que de ninguna manera significa impunidad, porque algunos dicen, bueno, ese juez es garantista, significa que le da libertad al imputado. Ese juez es garantista y absuelve al imputado. No, yo creo que garantismo no es eso. Garantismo es el respeto a las libertades públicas y, por supuesto, también a las garantías procesales que tiene el imputado y las partes procesales, pero cuando se trata de imponer una sentencia de condena hay que hacerlo, porque así lo ameritan los medios probatorios de cargo. Entonces, se va a respetar el debido proceso, se va a respetar la tutela jurisdiccional efectiva, se va a respetar el derecho legítimo de defensa que tiene el imputado, pero obvio, a través de la sana crítica, a través de los principios de la lógica, a través de los principios científicos, si el caso amerita sentenciar al imputado e imponerle una pena realmente la que corresponde, imponer una sentencia de condena. Y también eso es garantismo, ¿no? Y desde luego que también impone, por supuesto, también eficientismo al poder trabajar este tipo de temas. Entonces, ¿cuál es otro de los problemas que podríamos tener dentro de los sistemas de aplicación del Código Procesal Penal?
Alberto Binder, por ejemplo, dice que en el sistema de justicia penal, este conjunto de instituciones vinculadas en el ejercicio de la coerción penal y el castigo estatal, es importante mantenerlas porque nos va a permitir tres aspectos muy importantes. Uno, la investigación que requiere para ver la comisión de un hecho criminal, la identificación propiamente del incausado o encausados y, por supuesto, el juzgamiento que nos va a permitir tener un juicio justo en la etapa estelar del proceso y eventualmente a través de las pruebas de cargo o de descargo emitir una sentencia de condena o emitir una sentencia de carácter absolutoria. Entonces Binder dice, la sanción no se encuentra ya en manos de los particulares frente a un proceso penal. No, ahora esta justicia frente a las personas que cometen delitos de cualquier índole se encuentra en manos del Estado, ¿no? Se encuentra en manos del Estado a través, primero, del ejercicio del jus puniendi que establece el representante del Ministerio Público, que respeta las normas a través del principio de legalidad, a través del principio de objetividad, que va a ser partícipe de la investigación penal, que probablemente va a ser partícipe también el requerimiento acusatorio, va a ser una acusación probablemente alternativa, va a sustentar pruebas de cargo para poder establecer la responsabilidad penal del imputado, o cuando el caso amerita, también retira la acusación, o cuando el caso amerita, también el Ministerio Público plantear un sobreseimiento. Entonces yo creo que allí radica la magnanimidad del Ministerio Público, que no todo es acusación, no todo es denuncia, no todo es investigación para condena, sino también cuando el caso amerita, por supuesto, yo creo que habría que imponer de alguna u otra manera alguna salida alternativa o de repente plantear en algunos casos el archivo de la causa. ¿Por qué no? Si no estamos frente a la comisión de un delito o de repente no estamos frente a la individualización del presunto autor o ahora con esta ley que ha salido de la suspensión de la prescripción de la acción penal, probablemente el caso ha prescrito. Entonces estamos frente a un problema que habría que también que plantear, ¿no? Entonces yo creo que el fiscal es un funcionario público encargado y representante de la legalidad, no necesariamente de un sistema inquisitivo que todo es denuncia, que todo es condena, no, sino él representa la justicia, en la cual cuando se impone, cuando realmente corresponda plantear un requerimiento de sobreseimiento, de repente un retiro de acusación o archivar de manera preliminar alguna denuncia, hay que hacerlo. Muy bien. Entonces, estimados amigos, después de este quinquenio, que van a ser 4, ¿no? 18 años de vigencia, ¿cuál es el balance que de alguna u otra manera podríamos realizar respecto al Código Procesal Penal para luego entrar ya al sistema, me interesa el sistema del debilitamiento, del sistema acusatorio que estamos teniendo? En principio yo debo indicar, y soy convencido que este sistema procesal penal, a diferencia del anterior, creo que es un sistema procesal penal que de alguna u otra manera ha permitido que tengamos algunos cambios, que de alguna u otra forma se resuelva la situación jurídica en un tiempo más corto como el anterior. Yo creo que una de las formas, la oralidad nos ha permitido que los jueces, que los fiscales actúen de manera transparente para poder resolver la situación jurídica del imputado. Y creo que este código nos ha permitido que las partes procesales, a través de su teoría del caso y a través de las técnicas de litigación oral, expongan los argumentos técnicos ante el juez para poder persuadirlo y lograr el objetivo, los requerimientos que el caso requiere. Sin embargo, ¿cuáles han sido durante estos 18 años, a decir del doctor Víctor Burgos? Decía en un artículo que escribió ya hace un buen tiempo, decía, ¿cuáles son los principales problemas que hemos tenido durante estos años de puesta en vigencia del Estatuto Procesal Penal? Yo creo que, primero, uno de los problemas ha sido el cambio de cronograma, ¿no? Miren, para que el código entrara en vigencia, pues por lo menos han pasado cerca de 16 años, porque ¿cuántos años de vigencia tiene el Código Procesal en Lima Centro? Creo que 3, si no me equivoco. Entonces estamos hablando de 13 años. O sea, 13 años ha durado la reforma para que pueda poner
ponerse en vigencia a nivel nacional el Código Procesal Penal. Cuando los juristas del Código Procesal Penal tipo para Iberoamérica consideraron que eran 8, 9, bueno, 10, de manera progresiva, aquí iba a entrar en vigencia el código, pero acá nosotros nos hemos un poco excedido, ¿no? Quizá de repente por limitados recursos presupuestales, ¿no? ¿Por qué? Porque para poner en marcha un código procesal penal en un distrito judicial, ¿qué requerimos? Requerimos de infraestructura, requerimos de mayores jueces, de mayores fiscales, requerimos de mayores abogados públicos, requerimos de mayor logística, de mayor parque informático, requerimos de mayor demanda económica, de presupuesto. ¿Por qué caray? Es un presupuesto importantísimo para poder solamente poner en vigencia en un distrito judicial o en una provincia, por ejemplo, el Código Procesal Penal. Por eso yo creo que la postergación permanente que hemos tenido del Código Procesal Penal ha sido por los limitados recursos y en algunos casos por falta de voluntad política en los diferentes regímenes que hemos tenido. Pero menos mal que se ha superado este problema y estamos logrando que por lo menos los recursos limitados se lograron implementar y en muchos casos, por ejemplo, el código empezó a veces hasta sin recursos. Por ejemplo, yo era en aquella oportunidad, creo que era el 2008, juez especializado penal en la Corte Superior de Justicia de Piura y no había recursos. Y con lo que teníamos, de la noche a la mañana, el código entró en vigencia. Antes yo era juez penal y después me convertí en juez unipersonal. Y con la misma infraestructura, con la misma logística y en la marcha se comenzó a hacer la reforma. Y creo que así muchos de nosotros hemos trabajado y luego cuando vinieron los recursos, bienvenido. Pero ahí hemos tenido que, de alguna u otra manera, perfeccionar nuestros estudios, hacer cursos de capacitación, estar en la academia, hacer diplomados, estar en la maestría para poder por lo menos conocer lo que significaba la nueva reforma procesal penal. Después también yo creo que uno de los temas que importantes que también hemos tenido dentro del Código Procesal Penal eran las diversas confusiones de interpretaciones que hemos tenido de las corrientes procesales, ¿no? Hay corrientes procesales, por ejemplo, que hemos tenido en Arequipa o en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, que a veces habían posiciones contrarias que al parecer cuando un abogado iba a un distrito judicial parecía que estaba en otro país. ¿Por qué? Porque era una forma de accionar de un juez y se iba a otro distrito judicial, era otra forma de alguna otra manera desarrollar las audiencias. Pero gracias a la unificación de criterios que la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha venido implementando, creo que esas diferentes interpretaciones y corrientes de las diferentes Cortes Superiores de Justicia del Perú, poquito a poco, se ha venido de alguna u otra manera superando. Por ejemplo, mire, solamente algo pequeño, que no es el caso, pero es importante que ustedes lo conozcan. Por ejemplo, la Corte Superior de Justicia de Arequipa, los fiscales para poder requerir una prisión preventiva, decían, señor juez de investigación preparatoria, yo, Juan Pérez Goicochea, fiscal provincial de la Corte del Distrito Fiscal de Arequipa, solicito a usted que se sirva habilitar día y hora para la diligencia o la audiencia de prisión preventiva en los seguidos por Alberto Alburquerque por el presunto delito de robo agravado en agravio de AJP. Y solicito se habilite dentro de las 48 horas la respectiva audiencia. Nada más. En dos palabras, le pedían al juez que convocara una audiencia. Y el juez, en efecto, la convocaba. Y la convocaba y recién en plena audiencia el fiscal, oralizaba su requerimiento y al mismo tiempo oralizaba los graves y fundados elementos de convicción, le ponía de conocimiento también los documentos que se presentaban de los elementos de convicción, hacía un ejercicio mental sobre la prognosis de la pena, igual también sobre peligro procesal y obstaculización de la averiguación de la verdad, proporcionalidad de la medida y también duración de la medida de prisión preventiva. Y se corría traslado al Ministerio, a la defensa para que pueda absolver y el juez resolvía en audiencia. Ese era un criterio, una corriente procesal de esa Corte Superior. Sin embargo, ustedes se venían a la Corte Superior de Justicia de la Libertad y el fiscal no necesariamente solicitaba la prisión preventiva en 4 líneas, sino además de solicitarla, fundamentaba en 15 páginas por qué motivo solicitaba la prisión preventiva. Y esa solicitud le corría traslado al abogado defensor para que en audiencia también pudiera oralizar, estando en desacuerdo, por supuesto, con la petición.
Entonces la pregunta es, ¿cuál de las dos era más garantista? ¿Era importante la motivación de los requerimientos fiscales por escrito o era mejor la oralidad y se daba paso a la celeridad de una audiencia? Algunos dijeron que era importante lo que decía Arequipa, pero otros dijeron no, vulneraba el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque el abogado sobre qué iba a defender si el fiscal no había dicho nada previamente al requerimiento de prisión preventiva, porque todo se hacía en audiencia. Era mejor que el fiscal nos dé sus armas, nos dé sus argumentos, decían los abogados, para en base a ello plantear la estrategia de lo que se está solicitando. En fin, son criterios de interpretación que se ha tenido durante estos años. Ahora ya se ha unificado. Ahora es completamente, digamos, los fiscales requieren por escrito, digamos, la solicitud de prisión preventiva y le corren traslado al abogado defensor. Otro de los problemas que hemos tenido de aplicación del Código Procesal Penal, indudablemente ha sido la resistencia al cambio de roles que hemos tenido entre el Ministerio Público y la Policía Nacional, que me voy a reservar el derecho, porque de aquí en la próxima media hora voy a hablar sobre el decreto legislativo 1605 sobre el debilitamiento del sistema procesal penal. Lo dejo ahí, ya, lo dejo ahí. Luego también hemos tenido diferentes parches en la reforma, en la lucha contra la corrupción. Hemos tenido cantidad de modificaciones al Estatuto Procesal Penal y también parte del Código Procesal Penal. Luego también hemos tenido problemas de que muchos representantes del Ministerio Público han presentado con exceso requerimientos de prisión preventiva, ¿no? Hasta hace poco, ¿no? Toda investigación concluía con una solicitud de requerimiento de prisión preventiva, hasta en muchos casos se llegó a indicar que la prisión era la regla y la libertad era la excepción, cuando es al revés, ¿no? Muchos fiscales, por ejemplo, han tenido el chip que es importante detener para investigar y no investigar para detener. Entonces, todo era requerimiento. Y además, con el permiso de algunos representantes del Ministerio Público que hoy nos acompaña, en muchos casos, por ejemplo, algunos fiscales consideran que a mayor cantidad de solicitud de prisiones preventivas son mejores profesionales del Ministerio Público, cuando no es así. ¿Por qué? Porque un fiscal, no por tener la mayor cantidad de prisiones preventivas declaradas fundadas, podría ser un buen fiscal. No, sí, pienso que lo importante que el fiscal se debe sentir satisfecho porque cuanto mayor es el requerimiento de solicitud de justicia y que al mismo tiempo se la concede, yo creo que es más fiscal, ¿no? ¿Por qué? Porque él representa la legalidad, representa la objetividad para poder impartir justicia, para poder solicitar justicia, no impartir, porque el que imparte es el juez, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un exceso y eso también importa que por eso tenemos cerca de 100.000 internos entre procesados y condenados diseminados en los 65 establecimientos penitenciarios del país, ¿no? ¿Por qué? Porque ha habido un uso y abuso de los requerimientos de prisiones preventivas, ¿no? Entonces ya la Corte Suprema, a través del Acuerdo Plenario 1/2019, el Tribunal Constitucional y también las diferentes instituciones han comenzado a indicar que la detención es la excepción y la libertad es la regla, que se puede llevar una investigación estando en libertad el imputado. Claro, usted me dirá, todos no. Un caso de violación sexual, por ejemplo, de menores, en la cual se encontraba en plena flagrancia el imputado, evidentemente no puede seguir en libertad. ¿Por qué? Porque ahí tendríamos que evitar la comisión de la reiterancia delictiva de este sujeto. Entonces, hay casos y casos en los cuales realmente se amerita que se plantee un requerimiento de prisión preventiva. Pero en todos los casos, la respuesta es no, ¿correcto? Hay casos y casos. Otro caso es importante también indicar que uno de los problemas de aplicación que hemos tenido del Código Procesal Penal es la demora en la conclusión de los juicios orales, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora un proceso penal? Yo creo que durante estos 18 años se nos ha indicado que el Código Procesal Penal es más transparente. Se nos ha indicado que el Código Procesal es más transparente. Se nos ha indicado que el Código Procesal Penal es más célere. Se nos ha indicado que el Código Procesal Penal vamos a tener, por supuesto, una justicia más rápida y va a terminar de manera más eficaz la situación jurídica del imputado. Sin embargo, estimados amigos, yo quisiera compartir algunas preguntas que lo he sacado del muro del abogado Juan Carlos Portugal, que a propósito podemos estar en desacuerdo, pero podemos estar de acuerdo, pero las preguntas importan que me parece una reflexión, que hay que comenzar a pensar en lo que dice
el doctor Juan Carlos Portugal a propósito del el fracaso que dice, ¿no? El fracaso del Código Procesal Penal. Y él se hace como 20 interrogantes. Y voy a enumerar algunas, ¿no? Dice, podemos decir que tenemos un código procesal penal de éxito cuando existe una investigación que goza del respeto a la dignidad del ser humano o que su fana de esta puede demorar 9 años. O sea, una investigación puede demorar 9 años y podemos decir que dignifica al ser humano. Primera pregunta. Luego dice, podemos hacer, podemos hablar de una correcta reforma procesal penal cuando la mayor cantidad de magistrados son jueces provisionales y también, por supuesto, fiscales. Podemos hacer una reforma procesal penal si esta reforma tiene a un mismo juez en dos o en las tres etapas del proceso penal preconceptuado e intoxicado en sus decisiones, es decir, tenemos al mismo juez en la investigación preliminar, en la investigación preparatoria y también en la investigación de la etapa intermedia, un mismo juez que participa de las tres etapas, pero también tenemos jueces diferentes, que es los jueces de juzgamiento. Podemos nosotros trabajar en una reforma procesal penal cuando tenemos una reforma con 36 meses de prisión preventiva. ¿Es eso correcto que una investigación puede demorar tantísimo tiempo para poder determinar la responsabilidad o no del imputado? Una reforma sin coto de duración, por ejemplo, la regla de conducta cuando éstas son impuestas a través de una sentencia de condena. Podemos hablar de una reforma con figuras como la adecuación de la prisión preventiva. ¿Dónde existe esa palabra de adecuación de la prisión preventiva? Dice Juan Carlos Portugal. Podemos hablar de una reforma del sistema procesal de justicia cuando cuando se conserve al ciudadano privado de su libertad el tiempo que demore un juez en resolver una situación o una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque a veces el juez no resuelve en audiencia, resuelve dentro de las 48 horas y por escrito. Entonces, durante ese tiempo debe permanecer detenido el imputado. Puede hablarse de una reforma del Código Procesal Penal que cercena la secretitud y la reserva de la investigación. Podemos hablar de una reforma miren, 5 minutos a los abogados en sede de la Corte Suprema, 5 minutos en sede de Corte Superior respecto a un caso que lleva años de longevidad. Se pide cadena perpetua y al abogado solamente se le dan 5 o 10 minutos para que haga uso del derecho de defensa. Podemos hablar de una reforma procesal penal en donde el juez usa sus facultades aclaratorias para volverse fiscal o defensa cuando se trata de las observaciones del control de acusación sustancial o formal. Podemos hablar de una reforma sin una consecuencia procesal al incumplimiento del control formal de la acusación. Podemos hablar de una reforma sin operadores de derecho reformados intelectualmente. Juan Carlos Portugal dice, 12 veces no, 12 veces no. Y como estas, muchísimas. Entonces, dejemos de llamarlo código, dejemos de llamémosla como un verdadero título merecidamente ganado, decía, debemos hablar del código procesal del fracaso. Caray, yo no estoy muy de acuerdo con esto, pero eso es lo que dice y eso me parece y me encantaría que en el transcurso de las preguntas podamos absolver algunas inquietudes que Juan Carlos Portugal hace a esta crítica del Código Procesal Penal. Terminemos con esto de lo que también el doctor Víctor Burgos establece sobre los problemas de aplicación que hemos tenido con el Código Procesal Penal. Por ejemplo, todavía, dice Víctor Burgos, existe un inadecuado uso de la teoría del caso y de las técnicas de litigación oral. Muchos fiscales, muchos abogados no saben usar las técnicas de litigación oral. Podemos apreciar que muchos fiscales, dice, por ejemplo, cuando realizan el requerimiento de acusación, se están sentados y comienzan a leer 20, 1, 2, 3 horas el requerimiento acusatorio, que hasta el juez comienza a dormirse. ¿Por qué? Porque eso no es una teoría del caso. Eso no es un requerimiento acusatorio. El fiscal tiene que sustentar de manera oral, por supuesto, su requerimiento acusatorio y tiene que utilizar las técnicas de litigación oral, así como también se debe utilizar el requerimiento cuando se hace, por ejemplo, lo de las prisiones preventivas. Y los abogados, que también deben saber técnicas de oratoria, tienen que saber técnicas
de lógica, tienen que saber técnicas de comunicación, de la tópica, tienen que saber técnicas de litigación, de retórica, tienen que saber hablar bien para exponer su teoría del caso. Pero no se trata de solamente de expresar un argumento, sino se trata de persuadir al juez, que eso es lo más importante en el uso de las técnicas de litigación oral, ¿correcto? Introducir un buen argumento, pero al mismo tiempo persuadir al juez de la pretensión que se quiere. Víctor Burgos dice, existe un inadecuado uso de la teoría del caso y de las técnicas de litigación oral, tanto por algunos abogados como por supuesto también algunos fiscales. ¿Qué más dice? Existe una poca aplicación de las salidas tempranas, pues todos los casos van a juicio oral, cuando realmente el diseño fue que en el juzgamiento solamente fuese el 10% de los mismos. Sí, pues todo se va a juicio oral. No hay un filtro dentro de la etapa intermedia y sobre todo dentro de las primeras etapas, no hay esa posibilidad de que el juez o que el fiscal pueda llamar al imputado para poder plantear algunas alternativas tempranas, para poder concluir con la investigación y no vayan a juicio. Alberto Binder decía que solamente era el 10% de reserva de los casos más graves, que ya era prácticamente un adelanto de condena, que ya el auto de enjuiciamiento de un proceso penal que nos iba a permitir, por lo menos, que había una alta probabilidad que se le iba a condenar. Claro, iba a ser sometido a un juicio oral, pero iban los casos más graves, más grandes, y que allí se iba a ejercer un mejor derecho de acusación y un mejor derecho de defensa para que se pueda resolver la situación jurídica del propio imputado. Y otro de los problemas yo creo que hemos tenido es la falta de capacitación, definitivamente, de los operadores de justicia, ¿no? Entonces, dentro de esta perspectiva, yo creo que hay un montón de cosas que podemos comenzar a discutir sobre esta problemática que se presenta día a día, ¿no? Por ejemplo, solamente quiero enumerar algunas, aquí no lo vamos a desarrollar, pero ¿cuáles son los problemas que se presentan de aplicación ya propiamente dentro de casos concretos en el Código Procesal Penal? Yo creo que uno de los problemas de aplicación es la inconcurrencia del imputado, recurrente y recurrido en instancias en las audiencias de segunda instancia, conforme a lo indicado el artículo 424 reformado del Código Procesal Penal. ¿Qué hacemos si no va? Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo, frente a casos de que muchas veces se interpone recurso de apelación de una sentencia absolutoria y el Ministerio Público pide la revocatoria, es decir, pide la condena del absuelto? ¿Es posible condenar al absuelto si el Ministerio Público en segunda instancia no ofrece una nueva actividad probatoria? ¿Podemos condenar al imputado? Algunos dicen que no. Ahí tenemos un problema de aplicación. Otro tema es la cantidad de audiencias que se hacen en un solo día. Hay jueces unipersonales en diferentes distritos judiciales que, por ejemplo, se realizan 10, 12, 15 audiencias. Y además, ese juez unipersonal también conforma colegiado. Entonces, el problema es cómo poder solucionar y resolver la situación jurídica del imputado con una cantidad enorme de audiencias. Yo creo que habría que dosificarlo. Ese es un problema grande que tenemos en nuestras Cortes Superiores de Justicia del Perú. Luego tenemos la sustanciación de los casos de beneficios penitenciarios. ¿Dónde se van a ventilar? ¿Los va a conocer el órgano jurisdiccional que lo sentenció? ¿Qué pasa, por ejemplo, si tenemos un juzgado de investigación preparatoria en la cual el juzgado o el imputado se acogió a la terminación anticipada? ¿El competente para conocerlo es el juez de investigación preparatoria o en este caso, conforme lo indica el código, los juzgados unipersonales o los juzgados colegiales que han sentenciado al propio imputado? Ahí tenemos, por ejemplo, un grave problema de competencia por parte de los órganos jurisdiccionales. En algunas cortes todavía también tenemos el otro problema de quién ve los habeas corpus. Por ejemplo, los procesos constitucionales de habeas corpus. Los ve investigación preparatoria para casos de procesos comunes o los ve, y para casos de anticorrupción, ¿quién los ve? O debería sustanciarlos los jueces unipersonales, debería conocerlo. ¿Qué pasa, por ejemplo, que también los habeas corpus deberían conocerlo los juzgados de investigación preparatoria del Sistema Nacional de Justicia Especializada asociados a los delitos de violencia familiar? Tenemos ahí un caso también de competencia para habeas corpus. Luego tenemos el problema de las antinomias, a propósito de los casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar sobre las antinomias de la regla de conducta que establece el artículo 122b con el artículo 468, que el primero establece una pena no menor de 1 ni mayor de 3, y en el caso del segundo no mayor de 5 ni mayor de 8. Un problema de aplicación del Código Procesal Penal. Y luego tenemos otro problema respecto a la suspensión de los plazos, ¿no?
de los plazos procesales que se utilizaron en tiempos de pandemia. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la suspensión del periodo de prueba que el Ministerio Público solicitó después de haber concluido el mismo? Cómo se está computando? ¿Cómo se podría computar como se alegaba, por ejemplo, en tiempos de pandemia? O los casos de juicio oral para ser condenado una persona, por ejemplo, cómo se está ventilando esta clase de problemas para poderlo realizar. Entonces, como podemos apreciar, hay muchos casos en los cuales en juicio oral vamos a ver cómo se va a solucionar este problema. Por ejemplo, los casos que van a juicio oral van a ser condenados, pues la condena es la regla y la libertad es la excepción, a no ser que exista una nulidad de segunda instancia. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando una persona, un imputado, se encuentra requisitoriado y se tiene que realizar la audiencia de juicio oral? Los jueces pueden admitir que participe en audiencia una persona que está requisitoriada ahora que las audiencias son de manera virtual. Ahí tenemos un problema grande que es importante poderla cumplir. Luego tenemos el problema de procesos inmediatos, en los casos de omisión a la asistencia familiar y los casos de conducción en estado de ebriedad, en la cual se indica que debería mínimamente iniciarse algunas diligencias preliminares o la declaración del imputado, porque estamos frente a un proceso inmediato dentro de otro proceso inmediato, se le debe notificar por lo menos mínimamente los cargos que debería tener para ejercer su derecho de defensa, se debería requerir tu notificación. ¿Qué pasaría si este imputado se quiere acoger al principio de oportunidad, al acuerdo reparatorio, al principio de oportunidad? ¿Qué pasaría si el imputado ha fallecido? Entonces, ¿cómo podríamos trabajar ese tipo de audiencia? Y luego voy a concluir con esta parte, es que también en algunos casos se ha podido apreciar que, por ejemplo, algunos abogados en segunda instancia, cuando se interpone recurso de apelación para poder expresar los agravios, muchas veces no saben qué pedir, interponen el recurso de apelación, pero muy bien, interpones el recurso de apelación, pero ¿cuál es tu pretensión impugnatoria? ¿La revocatoria o la nulidad? Muchos abogados o fiscales, por ejemplo, plantean revocatoria, pero al momento de oralizar en audiencia de segunda instancia la revocatoria, plantean causales de nulidad, o viceversa, plantean como pretensión impugnatoria la nulidad, pero sus fundamentos son de revocatoria. Ustedes muy bien conocen que una revocatoria importa que el abogado o el fiscal exprese los errores de hecho o de derecho, así como también la falta de valoración probatoria que ha tenido el juez. Y en los casos de nulidad, lo que habría que plantear son las patologías de la motivación que establece la sentencia del caso Juliana Yamoja. Entonces, estamos frente a un caso muy importante que es, por supuesto, importante poderlo trabajar para que no haya ningún problema de aplicación en esto que significa el Código Procesal Penal. Entonces, he puesto esto, yo quisiera, si ustedes me lo permiten, dejar de compartir pantalla para ahora sí entrar a un aspecto muy importante. Yo quisiera saber si por favor, Carlos, se puede visualizar. Quiero compartir con ustedes otras diapositivas para poder trabajar este tema sobre el debilitamiento del sistema procesal penal acusatorio. Carlos, ¿me puedes apreciar? Sí, sí, doctor. Modo ¿Puedes visualizar? presentación. Sí, se ve, doctor. Modo presentación para que se vea más grande. Perfecto, ya listo. En modo presentación lo vamos a hacer, a ver si me permiten, para poderlo trabajar y así verlo durante... Así, ahí está mejor. Sí, doctor, correcto. Muy bien, Carlos. Muy bien. Entonces, explicado, estimados amigos, los graves problemas, primero, o de original que hemos tenido de las corrientes del Código Procesal Penal tipo de Iberoamérica, del Código Procesal Penal, con toda la problemática que hemos tenido, así como también ahora la problemática actual del Código Procesal Penal, podemos decir, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente guión del Código Procesal Penal? Yo reitero que el Código Procesal Penal, con todas sus deficiencias, con todas las cosas que les he mencionado, es un código bonito, es un código, digamos, útil, es un código que resuelve la situación jurídica del imputado. No quisiéramos que resuelva conforme al 90º Código de Procedimientos Penales, pero es un código que ha permitido que por lo menos la población tiene mayor credibilidad en el Sistema Nacional de Justicia. ¿Y qué hemos podido apreciar? Primero hemos podido apreciar que este código, la población percibo que cree un poco más
porque la situación jurídica de los imputados se resuelve con mayor prontitud. ¿Qué más? Hemos podido apreciar que, por ejemplo, el sistema de quejas a los jueces penales ha disminuido casi a un 0%, porque ya no se ven esos escenarios que hace muchos años veían a los jueces que la OJMA en esa época los intervenía porque pedían una cantidad de dinero a los justiciables. Porque recuerden ustedes que los jueces eran aquellas personas que suscribían el auto apertorio de instrucción con mandato de detención y esto se resolvía en cuatro paredes y a veces era fuente de algún minúsculo sector de jueces de negociación, sobre todo la medida cautelar. Y muchos jueces fueron intervenidos, suspendidos y destituidos de la carrera judicial. Entonces, ahora ya no. Ahora los requerimientos de prisión preventiva y todas las solicitudes que presenta el Ministerio Público o la defensa se hacen a través de una audiencia pública en la cual recién el juez tiene la oportunidad de poder conocer los actuados dentro del desarrollo de la audiencia y va a resolver en audiencia, de tal manera que no hay esa posibilidad de que haya una relación extraprocesal con las partes para ponerse de acuerdo sobre la resulta de un proceso que aún no lo tenemos claro. Entonces yo creo que la disminución a un casi 0% de quejas y denuncias por acto de corrupción de los jueces es un buen síntoma que el sistema procesal penal acusatorio funciona. ¿Correcto? Funciona el sistema procesal. De alguna otra manera, es un proceso penal en la cual ahora se resuelve en audiencia, en la cual se requiere de técnicas de litigación oral por parte de los señores jueces, perdón, por parte de los señores fiscales y por parte de los señores abogados, pero al mismo tiempo requiere una alta concentración de los jueces para poder escuchar con atención cada una de las causas, cada una de las pretensiones para poder resolver una decisión judicial suficiente, congruente, motivada y conforme a derecho. Entonces, dentro de esta situación que tenemos del Estatuto Procesal Penal, con fecha 21 de octubre del año 2023, se ha publicado el decreto legislativo 1605. Este decreto legislativo modifica el nuevo o el Código Procesal Penal, que ya no es tan nuevo, aprobado por decreto legislativo 957, que, según indica, optimiza el marco legal y que regula la investigación del delito y la intervención de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público. Miren, como antecedente, debemos indicar que este decreto legislativo, ya como un marco normativo que ha modificado casi más de 25 artículos del Código Procesal Penal y que en la práctica ha pasado semidesapercibido y que poco se ha hecho para poder interponer alguna acción para poder restituir las atribuciones que legítimamente ha tenido el Ministerio Público en la conducción de la investigación preliminar, podemos decir que desde la época yo recuerdo de la ministra de Educación, Mercedes Cabanillas, y que después sucesivos ministros, como por ejemplo el ministro del Interior, Daniel Urresti, y también otros ministros, comenzaron a indicar que se debería modificar el Código Procesal Penal. Y cierto sector importante de la Policía Nacional comenzó a trabajar este tema con la finalidad de poder restituir de alguna otra manera las funciones que tenía la policía con el 90 Código de Procedimientos Penales. Como ustedes muy bien conocen, el Código de Procedimientos Penales de 1940 establecía dos tipos de procesos penales, el proceso sumario y el proceso penal ordinario. Pero para poder realizar una investigación, el encargado de poder realizar era la Policía Nacional y que elaboraba un atestado policial o un parte policial. Si era atestado, significaba que había una responsabilidad, digamos, penal policial con el imputado y, por supuesto, y si era un parte, significaba que el caso se iba a archivar, ¿correcto? Y luego este era derivado al Ministerio Público que sin mucho a veces estudio, el atestado policial lo convertía en denuncia y lo derivaba dentro de las 24 horas al juez penal para que a veces también sin mucho estudio pudiera realizar el auto apertorio de instrucción con mandato de detención y con mandato de comparecencia. Entonces, la policía ejercía una labor muy importante dentro de la investigación y hemos tenido los casos que a veces,
por ejemplo, cuando una persona era citada en una delegación policial, debería estar presente el abogado defensor, debería en teoría estar presente el representante del Ministerio Público, pero algunos, grupo minúsculo, por supuesto, de fiscales, conversaba o lo llamaban y el fiscal decía, no te preocupes, consígname, que yo más tarde voy a firmar. Entonces, las diligencias se realizaban a veces sin la presencia del abogado defensor y a veces sin la presencia del señor fiscal. Entonces, la Policía Nacional comenzó a tener mayor empoderamiento dentro de la investigación y como pueden ustedes apreciar, este empoderamiento originó en algunos casos excesos y en algunos casos también corrupción. Entonces, toda esta situación originó pues de que el sistema procesal penal se comenzara a debilitar por tener un proceso penal escritural, por tener un proceso penal engorroso, por tener un proceso penal corrupto. Entonces, por eso hemos tenido esta corriente del sistema procesal penal inquisitivo, de tránsito a un sistema procesal penal acusatorio, en la cual al Ministerio Público el Estatuto Procesal Penal le da plenas facultades para que sea el conductor de la investigación desde el inicio de la comisión de un delito. Entonces, el llamado a hacer la reforma procesal penal dentro de este sistema procesal penal acusatorio es el representante del Ministerio Público. Entonces, así ha sido este tránsito de este modelo procesal penal en la cual el señor fiscal provincial se encargaba de la conducción del momento de la noticia criminal y comenzaba a iniciar los principales actos de investigación para recaudar los principales elementos de comisión dentro de la etapa preliminar, para poder saber si hay una causa probable, para saber si hay algo que investigar, si existe la comisión de un delito y sobre todo para iniciar estos actos de investigación que nos permitan identificar quién es la persona que supuestamente ha cometido este delito. Entonces, durante estos últimos años, yo creo sin temor a equivocarme, y aquí tenemos muchos fiscales en el foro, que indudablemente, el Ministerio Público ha ejercido una labor importante de liderazgo dentro de esta reforma penal y que ha permitido por lo menos que los imputados se les respete sus garantías procesales, se les respete sus derechos fundamentales, se les respete sus principios constitucionales y se les respete sus principios convencionales. Y entonces, si por ahí han habido algunos procesos constitucionales de habeas corpus o de repente algunos procesos de tutela de derechos porque de repente no estuvo el abogado defensor, bueno, son cosas minúsculas que ahora forman parte del juez de garantías que controla ese tipo de actos de investigación para poder ser excluidos si no contaban con las garantías procesales que el caso requiere. Entonces, durante estos años han habido muchas voces por parte de la Policía Nacional. ¿Para qué? Para que la policía pueda restituir su función de investigación, que según indica la Constitución le garantiza, y que de alguna otra forma el Ministerio Público sus actividades sean minimizadas. Y así ha pasado con este decreto legislativo 1605. No en una proporción grande, pero sí en una proporción que es el primer paso en la cual se le está quitando ciertas atribuciones de investigación y ahora la policía tiene otro rol protagónico dentro de la investigación preliminar. Desde la época del exministro Urresti, por ejemplo, se decía de que la Policía Nacional debería restituirse la investigación técnica de la investigación preliminar en la comisión de cualquier delito y la investigación jurídica debería estar destinada al Ministerio Público. O sea, en otras palabras, la investigación preliminar debería dividirse en dos aspectos, la investigación técnica a cargo de la Policía Nacional y la investigación jurídica a cargo del Ministerio Público, toda dentro de la investigación preliminar. Entonces, eso ha sido el criterio de este decreto legislativo que de alguna u otra manera restituye algunas funciones a la Policía Nacional, pero en detrimento del Ministerio Público. Eso es bueno. Yo quisiera que en las preguntas o de repente en el debate podrían surgir. ¿Por qué? Porque esto, de alguna u otra manera, el decreto legislativo 1605, al otorgar facultades plenas de investigar los delitos en plena etapa preliminar, evidencia una vulneración al principio de poderes, ¿no? A la separación de poderes, ¿no? ¿Por qué decimos que vulnera este decreto legislativo el principio de separación de poderes? Porque ustedes muy bien saben que nosotros tenemos tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y dentro de esta teoría clásica de la división de poderes es importante que cada uno cumple su función. Entonces, el objetivo de esta división de poderes
es que exista una política eficaz y ordenada de actuación del Estado en su función propia del interés público, como es en este caso la investigación, pero también evitar los actos de concentración que origina empoderamiento y origina en algunos casos corrupción. Entonces, los criterios para poder establecer la separación de poderes tiene que establecerse dentro de un criterio funcional, orgánico y político. Primero, funcional, porque es la actividad que debe desempeñar el Estado para poder respetar la separación de poderes. De un criterio orgánico, porque a través de estos órganos que ejercen sus funciones en forma separada, se ejerce un control entre ellos y a nivel político, porque los cargos que se ocupan dentro de los poderes del Estado actúan en representación, por supuesto, de los ciudadanos. ¿Qué es lo que nos dice, por ejemplo, el doctor Ugalde respecto al principio de separación de poderes? No necesariamente a los principios del poder ejecutivo, legislativo, judicial, sino además dice que esta atribución de separación de poderes está diseñada también para los órganos públicos descentralizados o los órganos constitucionalmente autónomos que establece la Constitución, como es el caso del Ministerio Público, como es el caso de la Junta Nacional de Justicia, como es el caso del Tribunal Constitucional y como es el caso de otros, como el BCR, la Contraloría General de la República, entre otros. Entonces, Ugalde nos dice que los órganos constitucionalmente autónomos han sido creados inmediata y fundamentalmente por la Constitución y que se adscriben a los poderes tradicionales del Estado, pues afirman una desmonopolización para poder agilizar, para poder controlar y transparentar las funciones estatales. Entonces, al Ministerio Público, como un órgano constitucionalmente autónomo, tiene una función. La función es de poder investigar desde el momento de la comisión de un delito, la conducción de los actos de investigación. Entonces, la ley orgánica del propio Ministerio Público ha establecido que esta institución es un órgano autónomo, ¿correcto? Que tiene como principal función ¿qué? La defensa de la legalidad, la defensa de la preservación de los derechos ciudadanos y del interés público, ¿no? Entonces, el artículo 9 de la ley indica que sobre la intervención del Ministerio Público desde la etapa policial debe ser un rol garantista. Si bien es cierto, la Policía Nacional también es importante que investigue, pero debe estar bajo la conducción del Ministerio Público, porque es el Ministerio Público, es el profesional, es el técnico en derecho que va a dirigir la investigación y va, de alguna u otra manera, a dar órdenes a la Policía Nacional para plantear la estrategia de la conducción de una buena investigación. Por ejemplo, un caso de organización criminal, por ejemplo, casos de corrupción, por ejemplo, casos de trata de personas. Es importante que el Ministerio Público, a través de estos organismos corporativizados, permita plantear una estrategia para la correcta investigación contra el crimen organizado. Entonces, yo creo que aquí es importante. ¿Por qué? Porque el artículo 166 y el artículo 159.4 de la Constitución Política del Estado al Ministerio Público justamente le ha dado la facultad de poder investigar y conducir el delito. ¿Correcto? Conducir la investigación del delito. ¿Por qué? Porque esta conducción se va a realizar no desde la etapa de la formalización de la investigación, sino la Constitución Política del Estado indica desde su inicio que toma conocimiento de la comisión de un delito. ¿Cómo se toma conocimiento de la conducción de un delito? Por 5 formas. El Ministerio Público puede tomar conocimiento a través de denuncia de parte, por acción popular, a través de justicia no penal, a través de los medios de comunicación y de oficio también puede realizarlo. Entonces, al momento que toma conocimiento de la comisión de un delito, inicia la investigación, ¿correcto? Entonces, constitucionalmente, el Ministerio Público está facultado para poder, para poder realizar este tipo de actos de investigación. Ahora, es claro que también la norma establece que la Policía Nacional, si bien no tiene una formación jurídica, para eso está el Ministerio Público, para poder orientar. O sea, la Fiscalía orienta la investigación policial para que se pueda conducir, ¿correcto? Con todas las garantías que el caso requiere para que se puedan respetar los derechos fundamentales del imputado, las garantías procesales y así, mañana más tarde, por ejemplo, cuando se vaya a juicio, no exista, por ejemplo, la introducción de prueba prohibida, que más bien se traen abajo, el proceso penal. Por ejemplo, miren, en el caso Miranda versus Arizona, la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó
que, por ejemplo, las declaraciones inculpatorias y exculpatorias realizadas en un interrogatorio policial es admisible en un proceso judicial solo y solo la fiscalía demuestra que el imputado fue informado de sus derechos antes de ser interrogado. En otras palabras, tiene que establecerse sus derechos al imputado y al mismo tiempo tiene que participar en el Ministerio Público. Pero por supuesto también el abogado defensor, a fin de que darle validez a las declaraciones precisamente de este imputado. Y tiene que hacerse de manera voluntaria, no tiene que utilizarse un nivel coercitivo a fin de que pueda tener la validez correspondiente que el caso requiere este tipo de situación. Entonces, ¿qué es lo que establece? ¿Cuál es la innovación? ¿Y cuáles son las discrepancias que de alguna u otra manera se ha establecido a través de este decreto legislativo 1605? Por ejemplo, el más cuestionado, el más cuestionado es el artículo 332 del Código Procesal Penal. Mire, ¿qué es lo que dice el artículo 332 del Código Procesal Penal? Dice, la Policía Nacional en todos los casos en que intervenga, elevará al fiscal un informe policial dentro del plazo otorgado por el representante del Ministerio Público bajo responsabilidad funcional. Correcto. El informe policial, mire, el informe policial remite al titular de la acción penal, o perdón, el informe policial remitido al titular de la acción penal es de carácter no vinculante. Claro, es no vinculante, pero dice, ¿qué contiene? Dice, no es vinculante, pero ¿qué contiene? Los antecedentes que motivaron su intervención, los delitos presuntamente cometidos, así como los grados de presunta autoría y participación, la relación de las diligencias efectuadas, el análisis de los hechos investigados y las conclusiones respectivas. En otras palabras, retornamos a lo que antes era el atestado policial, en la cual la Policía Nacional concluía que por tales consideraciones el investigado Juan Pérez Goicoechea es el autor del delito contra el patrimonio en la modalidad de robo agravado en agravio de Juan Chávez Pérez. O sea, ya estamos entrando en una etapa conclusiva de una investigación que me pregunto, entonces, ¿para qué está el Ministerio Público? ¿Para qué está el Ministerio Público? ¿Para qué está el Ministerio Público? Entonces, sí, toda la investigación va a estar a cargo de lo que se llama el atestado o informe policial, que si bien tiene que ser motivado, las intervenciones policiales, y se dice que debe dar cuenta al Ministerio Público, pero creo que aquí hay un problema grande. Entonces, mírenme, algunas discrepancias relacionadas con, por ejemplo, este decreto legislativo. Por ejemplo, el artículo 67 de la investigación de la Policía Nacional dice, debiendo el fiscal convalidar según corresponda a dichos actos de investigación que forma parte de la carpeta fiscal. Por ejemplo, dice, la Policía Nacional puede realizar actos de investigación urgentes o inaplazables que formarán parte de las diligencias preliminares. Claro, eso lo establece el código. Dice, y luego después dará cuenta al Ministerio Público. Pero dará cuenta, dice, al Ministerio Público, y si es que el Ministerio Público quiere participar en las diligencias, es más, habilita para que el fiscal pueda participar de manera virtual en las diligencias. Pregunta, ¿es correcto eso? ¿O debería el Ministerio Público constituirse personalmente a las diligencias para que de alguna u otra manera pueda garantizar el correcto uso de la investigación que se está realizando? ¿Qué más? Este decreto legislativo faculta a la Policía Nacional para que en lugares públicos, en lugares abiertos, realice operativos debidamente planificados, haciendo uso inclusive de la fuerza conforme a la normatividad de la materia. Dice además el fiscal, si el fiscal tiene conocimiento de la diligencia y no puede participar en forma presencial, podrá hacerlo de manera virtual, debiendo dejar constancia de la participación. Miren cómo un poco minimiza la labor del Ministerio Público. Y en los casos de operativos para la revelación del delito, se dice que, por ejemplo, en los supuestos en los que se le imposibilita a las fiscalías estar presente en los operativos de manera inmediata, la policía debe proceder a ejecutarlo sin su presencia. Miren, miren cómo le está facultando, o sea, se le está dando mayores atribuciones a la policía
para poder realizar este tipo de actos de investigación. Después, ¿qué dice? Por ejemplo, para el levantamiento del cadáver. El fiscal, según las circunstancias del caso, excepcionalmente también puede delegar, dice, inmediatamente la realización de las diligencias a la policía para el levantamiento del cadáver. Otras facultades que se le dan. Después dice, para los efectos de una inspección, la Policía Nacional, por sí o por disposición fiscal, inspecciona y realiza pesquisas en lugares abiertos, cosas, o a personas cuando existan motivos plausibles para considerar que se encontrarán rastro del delito o cuando considere que en determinado lugar se oculte el imputado o alguna persona prófuga. Miren, la Policía Nacional por sí puede realizar este tipo de iniciativas. Luego después dice que relacionado al registro de personas, de todo lo acontecido se levanta un acta, la misma que se redacta en el lugar de los hechos, siempre y cuando las circunstancias del caso así lo permitan. De lo contrario, se realiza de manera obligatoria en la comisaría de la jurisdicción. Luego después, respecto al requerimiento de registros de llamadas telefónicas, también se faculta a la policía para poderlo realizar. Y a solicitud de la Policía Nacional se requiere la medida de levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario. Es decir, si bien para poder realizar este tipo de medidas limitativas es el Ministerio Público quien debe realizar este tipo de requerimientos ante el juez penal, también se faculta que la propia policía directamente puede hacerlo ante el juez. Cuidado, cuidado, ¿no? Miren, estas facultades que si bien de repente no son, digamos, invasivas a la labor propia de las atribuciones del Ministerio Público, pero es un síntoma que poco a poco se está tratando de darle mayores facultades a la policía. Máxime, si por ejemplo en la disposición complementaria transitoria se dice que la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público adecúan su norma interna en un plazo no mayor de 60 días, contados a partir de la publicación a propósito de este decreto legislativo. En consecuencia, como podemos apreciar, es importante, ¿por qué? Porque de alguna u otra manera se le está dando, digamos, más facultades a la Policía Nacional a fin de poder, de alguna u otra manera, realizar la investigación preliminar. No digo que está mal, por supuesto que no digo que está mal, sino que se está de alguna u otra manera dando mayores atribuciones a la policía y dejando un poco de lado las propias atribuciones que tenía la Fiscalía. Entonces nos preguntamos, ¿la Fiscalía se convierte en una mesa de parte de la Policía Nacional en cuanto a la calificación jurídica de los hechos? Entonces, ¿cómo realizamos la exigencia de la calificación jurídica por parte de la Policía Nacional que de alguna u otra manera tiene una recargada e innecesarias funciones dentro de las que ya posee? Entonces, yo creo que este tipo de normas de alguna u otra manera vulnera el principio de separación de poderes y en algunos casos, por ejemplo, como Carlos Coria ha manifestado que los jueces deberían aplicar el control difuso porque de alguna u otra manera esta norma es de carácter inconstitucional porque disminuye las atribuciones de supervisión y dirección que tiene el Ministerio Público en la investigación de la comisión de estos delitos. El ex procurador Antonio Maldonado, y con esto voy a concluir, dice, por ejemplo, que uno de los criterios vehementes considerados en este decreto legislativo dice que es un retroceso alarmante a la reforma procesal penal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera se corre un riesgo autoritario de darle mayores facultades a la Policía Nacional cuando el Ministerio Público, que es el ente técnico jurídico, debería ser el llamado a poder continuar con la reforma. Por ejemplo, sostiene que la eliminación o reducción de la presencia del Ministerio Público en investigaciones penales contradice el concepto de la debida diligencia aceptado por la doctrina y de la jurisprudencia señaladas internacionalmente. Y sostiene que definitivamente es un riesgo que tenemos frente a este decreto legislativo que de alguna u otra manera, bien concedido, puede interpretarse de manera subjetiva frente a una ausencia de supervisión por parte del Ministerio Público, lo cual es sinceramente muy lamentable. Por ejemplo, la ausencia de supervisión directa de una autoridad independiente como el Ministerio Público durante estas etapas iniciales del proceso investigatorio pueden desencadenar irregularidades que ponen, por supuesto, en riesgo el proceso dentro de esta situación, la cual estamos en estos momentos indicando.
Por ejemplo, se indica que un fiscal, a solicitud propia o a requerimiento de la Policía Nacional, puede solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones conforme hemos indicado. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer frente a esta situación? Eso lo voy a dejar porque aquí tengo algunas recomendaciones, algunas conclusiones que lo voy a dejar a las preguntas correspondientes que el caso amerite. Yo creo que, si bien es cierto, la reforma es muy importante dentro de la investigación preliminar porque es una de las etapas más importantes en el proceso en la cual al imputado se le va a capturar, al imputado va a hablar, va a declarar, va a estar presente con su abogado defensor y va a estar presente el Ministerio Público. Yo creo que esta atribución del Ministerio Público no se le debería disminuir. Si bien es cierto, se dice que debe dar cuenta de manera permanente el Ministerio Público, pero yo creo que algo tiene que hacer el Ministerio Público para que sus atribuciones sean restituidas y sea el conductor desde un inicio de la investigación preliminar y, por supuesto, considero que siempre la Policía Nacional, si bien es muy importante, su apoyo debe servir para eso, su apoyo al Ministerio Público para poder continuar con el desarrollo del ejercicio de la investigación para cualquiera de los delitos, sea un delito o de un proceso penal común, sea un proceso de seguridad, sea un proceso inmediato, sea un proceso de flagrancia, sea un proceso de terminación anticipada, sea un proceso de colaboración eficaz, todo. Pero creo que siempre deben estar bajo la conducción del Ministerio Público porque justamente el Ministerio Público es el profesional, es el técnico en derecho, es el que sabe, es el que conoce la materia y puede plantear una estrategia para un mejor ejercicio eficaz de su teoría del caso o cuando también considere también plantear o emitir una disposición de archivo de la causa, porque lo más importante que es que el fiscal ejerce una función de objetividad, ejerce una función de magnanimidad, pero sobre todo también creo que con un amplio criterio de justicia para que cuando se trate de archivar una causa, por supuesto, poder hacerlo. Bueno, estimados amigos, ahí lo vamos a dejar. Amén, que nos falta hablar sobre los casos de los tribunales de flagrancia también, ¿no? Que es otro tema grande dentro de la reforma procesal. Pero bueno, ahí lo dejamos. Si hay alguna pregunta relacionada con el tema, creo que por ahí podríamos discutir algunos de los temas. Espero no haberlos cansado. Hay muchas cosas por conversar, hay muchos problemas, pero también yo creo que hay soluciones que se pueden realizar para poder realizar una buena investigación dentro de la comisión de los diversos delitos que tenemos en un Estado constitucional de derecho. Muy bien, ahí lo dejamos, estimados amigos. Y Carlos, si hubiera alguna pregunta, con el mayor gusto las puedo absorber. Sí, sí, efectivamente teníamos levantado la mano el doctor Jesús Sampuero y posteriormente también el doctor Exfor Cipirán. Ah, Adelante. correcto. Más bien le voy a pedir si pudiera el doctor Jesús prender su cámara con mucho gusto. Siempre es bonito saber, uno como profesor, nos encantaría saber a quién le vamos a contestar. Si es que lo desea, doctor, con el mayor gusto. Doctor Jesús, lo escuchamos. Ah, ya, doctor Jesús me dice, se levantó la mano. Entonces pasamos al doctor Edford. Doctor Cipirán, lo Sí, doctor, escuchamos. Si puede buenas prender su noches, doctor. cámara, con el mayor gusto, doctor. No hay el icono para prender la cámara, Ah, doctor, ya, sino listo, lo todo escuchamos gusto. entonces, doctor. Sí, doctor, siempre es un gusto escucharlo. Usted tiene posiciones garantistas, ¿no? Y respetables. Adicionalmente, doctor, a lo que usted ha mencionado respecto a la problemática de la aplicación del Código Procesal Penal, creo que también hay un problema de personas, ¿no? Le cuento algo pequeño. No, Y continúe, claro. ha ocurrido recientemente, un colegiado le increpó a un procesado el que no estaba aportando pruebas de su inocencia. O sea, ese tipo de situaciones de verdad, a mí particularmente me indigna. Entonces, ¿qué hacer, ¿no? Para cambiar la mentalidad de los operadores jurídicos, jueces y fiscales que todavía mantienen el chip del antiguo código de procedimientos penales? Y en segundo lugar, si se le faculta a la policía, por ejemplo, la labor de tipificación, genera un retraso por cuanto los policías no son abogados, no están capacitados jurídicamente. Si es que ya haciendo un mea culpa, muchos de los fiscales no saben tipificar, y le comento esto con base fáctica. En Cajamarca, por ejemplo, se entiende, la mayoría entiende que por decir el artículo 336, el inciso 2 respecto
A la formalización de prisión preparatoria establece que es un requisito de la tipificación específica. Y dicen ahí que la tipificación implica solamente copiar el artículo. O sea, no implica hacer juicio de subsunción. Y creo que estamos equivocados. No recuerdo de control se hizo una queja. El control dice que efectivamente solamente basta con copiar el artículo. Entonces, doctor, de verdad que no sé y le pregunto esto de manera respetuosa, cómo hacer o qué hacer para que el operador jurídico cambie su mentalidad inquisitiva y transforme su mentalidad en una posición garantista. Muy amable, doctor. Gracias. Gracias, Edford. Siempre también es agradable escucharte. Estamos en un foro de discusión y la idea es eso, ¿no? Un poco reflexionar sobre lo bueno, sobre lo malo, sobre lo que puede venir y las reformas que se pueden realizar respecto a la modificación del marco normativo, ¿no? Para hacerlo más eficaz, más eficiente, ¿no? Lo que decíamos, garantismo con eficientismo. ¿Qué es más importante? ¿Que el código sea eficaz o sea garantista, ¿no? Entonces yo creo que evidentemente necesitamos en forma permanente que todos los operadores de justicia cumplan su propio rol. Es decir, que el juez dirija correctamente las audiencias con imparcialidad, pero necesitamos también que el fiscal actúe con su teoría del caso, digamos, de persecutor del delito, si así considero que tiene una teoría del caso, y el abogado que asuma la defensa del imputado. Y el actor civil que también especifique de qué manera se le ha perjudicado para poderlo resarcir civilmente de su bien jurídico. Entonces, en la medida de que cada uno pueda ejercer su rol, yo creo que vamos avanzando, porque si entorpecemos la labor de uno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un juez demasiado inquisitivo, que todo es detención, todo es prisión preventiva, todo es sentencias de condena? Entonces yo creo que no llegamos muy lejos. ¿Por qué? Porque algo debe haber. Hay personas que también son, por supuesto, inocentes. Yo creo que también los fiscales no solamente tienen que tener una voluntad inquisitiva de que todo es prisión, prisión, prisión. Hay otras medidas alternativas, como la vigilancia electrónica personal, como el impedimento de salida del país, como el arresto domiciliario. En fin, tenemos muchas alternativas de poder hacerlo, pero ¿qué importa eso? Una permanente capacitación, que los operadores de justicia conozcan mayor su rol para poder hacerlo, ¿no? Respecto, por ejemplo, de la tipificación de lo que establece para la formalización de la investigación preparatoria, que dice Edward, aquí tenemos un punto controvertido. El fiscal solamente debería tipificar el artículo en el cual está formalizando el tipo penal, o debería sustentarlo, debe motivarlo. Recuerde que estamos frente a una disposición. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, frente a un requerimiento acusatorio? ¿Solamente se debería también invocar el artículo? ¿Debería haber ya, digamos, una acusación acabada respecto a eso, ¿no? Es más, el código dice también que podría presentar de manera alternativa. ¿Qué fue? Feminicidio o parricidio. Pues susténtame, señor fiscal. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, Edward, con lo que, con la etapa intermedia? Muchos fiscales, por ejemplo, presentan acusaciones y los jueces están pues rechazando, revolviendo una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Por qué? Porque hay observaciones formales, sustanciales. No se está haciendo una correcta, un requerimiento acusatorio. ¿Se está haciendo por acusar para salir del paso o se está haciendo un trabajo realmente científico? Yo creo que aquí hay que hacer muchas cosas, ¿no? Y hay que hacer una mea culpa. A veces no ejercemos una correcta labor. Entonces, yo creo que frente a esa labor de, a veces, de inacción del Ministerio Público, porque no, a veces supongo que no ha estado al nivel de la reforma, caray, los señores policías han dicho, caray, pero ¿qué pasa, no? Nosotros los capturamos y los fiscales lo liberan. Los fiscales los capturan y los jueces lo liberan. Así, o sea, nos estamos tirando la pelota, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿por qué hay ese divorcio entre la policía con el fiscal? ¿O es que acaso no tienen como interés común la lucha contra la delincuencia, la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada? Yo creo que sí, hay que sentarnos a conversar, hay que establecer protocolos, hay que establecer cuál es el rol que tiene la policía, cuál es el rol que tiene el Ministerio Público en la lucha del trabajo de la investigación preliminar. Yo les decía que la investigación preliminar es tan importante como cualquier otra etapa. Y es más, el Código Procesal Penal ha establecido que es una etapa, ¿no? La etapa de la investigación preparatoria, que se divide en la etapa de la investigación preliminar y la formalizada.
Pero yo creo que no, yo creo que habría que dividir, si algo hay que hacer una reforma es que hay que dividir las etapas. La etapa preliminar debe ser una etapa, ¿por qué? Porque tiene su propia naturaleza jurídica, tiene su propia medida cautelar, tiene su propio plazo, tiene sus propios actores. Entonces hay que darle la dimensión que el caso requiere porque tenemos a sus operadores de justicia, que son los señores fiscales, que son los directores de la investigación. ¿Estamos haciendo una verdadera pesquisa? ¿O tenemos fiscales de escritorio, de gabinete? ¿Los fiscales acaso están yéndose al campo ahí a investigar también el delito, a tomar conocimiento de la noticia criminal respecto a otros investigados? ¿Están preparando correctamente a sus testigos cuando van a un juicio oral? ¿O a veces ni los conocen y los sorprenden a veces y se convierten a veces hasta en enemigos de, como le llaman, testigos hostiles? ¿Por qué? Porque no los han preparado. Entonces yo creo que algo se tiene que hacer para poder trabajar effort, porque si no nos ponemos a capacitarnos, no nos ponemos, no somos conscientes de la reforma que tenemos en estos momentos, que ya no está en reforma, pero estamos frente a un marco normativo que importa la investigación, el juzgamiento y la sanción de la criminalidad organizada, yo creo que nos va a ganar los hechos delictivos. Por eso estamos así, estamos tocando techo. Entonces, ¿dónde están los fiscales para la investigación? Entonces, yo creo que algo tenemos que hacer para poder comenzar a trabajar este importante tema, porque de lo contrario, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué nos va, qué nos va a pasar si no estamos haciendo eso? Mira qué es lo que pasa, Efor, y con esto termino la respuesta. Efor, mira qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que tenemos en estos momentos? Arrebatos y raqueteros al paso, robo de celulares, robos de autopartes, asaltos en las viviendas y centros comerciales, en suma delitos contra el patrimonio, en sus diversas modalidades que se cometen a vista y paciencia de las autoridades. Hace mucho tiempo Alberto Winter, que lo sigo muy de cerca, por ejemplo, decía, ha quedado en evidencia que la espiral de violencia aumenta aceleradamente y el irrespeto por la vida nos está llevando a una peligrosa pendiente que resulta imparable. Estamos tocando techo con la delincuencia. Pregunta, ¿y qué está haciendo el Ministerio Público? ¿Qué está haciendo la policía? Le están quitando funciones al Ministerio Público. ¿Qué ha hecho los representantes del Ministerio Público para restituir sus propias funciones, para que se pueda, digo, no acabar, sino controlar, investigar, juzgar y eventualmente sancionar las conductas ilícitas? Yo creo que los llamados a la reforma, a presidir, a encabezar y enarbolar la reforma procesal, son los señores fiscales. Pregunta, ¿están a la altura? Lo dejo ahí nomás. Gracias, Edford, por la pregunta. José, con el mayor gusto, te escuchamos. Gracias, profesor. Buenas noches. Mi pregunta es, yo soy fiscal adjunto provincial penal y también estoy en desacuerdo con las facultades que se le ha concedido por norma procesal a la policía con la última modificatoria. Sin embargo, también me llama la atención y quisiera saber cómo es que en otras realidades, en otros países, sí es exitosa la experiencia de que la policía dirige y comanda investigaciones. Por ejemplo, Scotland Yard en Inglaterra, la Sûreté en Francia e incluso el FBI en Estados Unidos para los delitos federales. Esa es mi inquietud, profesor. Gracias. Sí, José, yo también tengo la misma inquietud y sin irnos muy lejos, carabineros en Chile o la policía colombiana, ¿no? Son instituciones que son muy respetables y son instituciones en las cuales al policía se le respeta realmente. ¿Por qué? Porque tenemos una policía científica, tenemos una policía profesional, tenemos una policía, digamos, con cero corrupción y tenemos una policía con cero abusos o si estos son mínimos. Entonces, estamos frente a una institución realmente que merece, por ejemplo, llevar a cabo una investigación porque se someten y hay un respeto al Ministerio Público, o perdón, a la Policía Nacional. Pero sin embargo, acá, ¿cómo tenemos? A veces policías que están peleándose por el ascenso, quien preside una comisaría o policías que quiere que los envíen en zonas donde, entre comillas, hay mayor incidencia delictiva. ¿Con qué propósito? ¿No? Entonces, yo creo que así no podemos realizar. Yo creo que la policía es una policía importante en el país. Creo que se puede trabajar para que la policía se convierta en una policía científica y realmente persiga la comisión del delito. Se puede trabajar, pero ¿qué necesitamos? Voluntad política. ¿Qué necesitamos? Cambio de mentalidad. ¿Qué necesitamos? Nuevos hombres para que se enfrenten a la delincuencia.
Yo me pregunto por qué, por ejemplo, sin ir al tema político, porque ese no es nuestro propósito, lo que sucede en El Salvador con las organizaciones criminales de las maras salvatruchas, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y por qué nosotros no podemos combatir a las organizaciones criminales? Pero permanentemente escuchamos en los medios de comunicación que la Policía Nacional realiza allanamientos, incautación de cerraje y detenciones preliminares contra presuntas organizaciones criminales. Pregunta, ¿realmente eso se está investigando? ¿Realmente se está juzgando? ¿Realmente se está sancionando estas conductas? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, yo creo que para combatir la delincuencia no solamente debe ser desde la investigación preliminar, ni desde la sanción, sino también hay que trabajar el tema penitenciario, pero también el tema preventivo, ¿no? O sea, es todo un conjunto de política criminal que hay que comenzarlo a trabajar desde las más altas esferas de las autoridades judiciales, legislativas, ejecutivas, penitenciarias, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que comenzar a trabajar y podemos robustecer una Policía Nacional en la cual realmente podamos decir, la Policía Nacional se va a encargar de la investigación preliminar del delito. Correcto, todos de acuerdo. Miren, qué bonito, ¿no? Pero miren, todos los fiscales, o la mayoría, en desacuerdo. Pero mi pregunta es, ¿qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Se les quitan facultades y ahí estamos. Cuando ustedes son los representantes de la legalidad para poder trabajar, para poder prevenir, para poder investigar y eventualmente acusar la comisión de los diversos delitos. Gracias por la pregunta, José. Rodolfo, te escuchamos con el mayor agrado. Buenas noches, doctor. Así como usted ha señalado que hay que hacer meas culpas, sí, es importante, creo, hacer meas culpas desde todos los ámbitos. Pero la pregunta que le hago a usted como juez es si los jueces de la investigación preparatoria han cumplido con ese rol de ser garantes. Y lo segundo es, ¿no cree usted que lo que falta es, así como se ha dicho, que las técnicas de litigación, que lo que falta es manejo de audiencia por parte de los jueces? Le pongo como ejemplo, fase intermedia en algunos procesos se están tardando 2 años. Me gustaría escuchar su opinión. Muchas gracias. Buenas noches. Excelente, Rodolfo. Yo creo que todos tenemos que hacer una mea culpa. Mire, yo soy juez superior. No significa que los jueces somos los abanderados de la justicia. No, también hay errores. Hay errores. ¿Por qué? Porque lo que decía el doctor Portugal, Juan Carlos Portugal, decía, ¿cómo es posible que un proceso penal que se vendió como transparente, cele, de una justicia rápida, un proceso demore 9 meses? ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para casos de organización criminal, una investigación preliminar demore 36 meses? O una prisión preventiva 36 meses prorrogables a 12 meses más. Pero ¿cuánto demora la investigación preparatoria? 36 meses y en juicio 36 meses, o sea, 9 años investigando a una persona por pertenecer a una presunta organización criminal. Eso es en teoría, lo que dice el código, pero realmente no sucede eso, demora mucho más. Entonces yo creo que los jueces también tienen responsabilidad. ¿Por qué? Porque los jueces de la investigación preparatoria deben ejercer un control de legalidad, porque muchas veces lo que decía Jefferson Moreno, decía, cuando conversó con un juez en un determinado distrito judicial, decía, yo no me llamo juez de investigación preparatoria, o yo no voy a hacer una audiencia de control de acusación, voy a hacer una audiencia de pase a juicio oral. O sea, se realizaba la audiencia de control de acusación, de ofrecimiento de nuevas pruebas o de observación a la acusación formal y sustancial, y él no controlaba nada, todo pasaba a juicio, todo pasaba a juicio. Pregunta, ¿qué control estaba haciendo? ¿Dónde se hizo el control de calificación jurídica? ¿Dónde se hizo el control de los hechos probatorios? ¿Dónde se hizo el control de los hechos fácticos o el hecho circunstanciado? Esos casos se van al archivo. Entonces y es más, ¿cómo es posible de que estos casos, lo que dice Rodolfo, caray, pues tengamos audiencias que de aquí están programadas para el año 2025-2026? Lo que en alguna oportunidad hace poco un juez había señalado fecha de una audiencia de control de acusación para el año 2036, ¿no? Recuerden, ¿no? Y que después dijo que se había equivocado, era para el 2026, pero es, forma parte de, ¿no? ¿Por qué? Porque los juzgados están atiborrados. ¿Están atiborrados de qué? De audiencias. Entonces yo creo que hay que trabajar en los casos grandes que realmente amerita la delincuencia. Por ejemplo, los casos de estos tribunales de flagrancia, si bien son importantes, pero ellos están orientados y hay bastante presupuesto sobre ello, pero para casos de delito de conducción en estado de ebriedad, para casos de violencia, para casos de omisión. Pero ¿y dónde están los casos grandes? Donde requerimos
por ejemplo, de mayores jueces, de mayor infraestructura, de mayor capacitación, de mayor celeridad al final, ¿no? No es posible que una audiencia pues, esté convocada para el año 2026. ¿De qué estamos hablando? Miren, por ejemplo, yo en alguna oportunidad me he desempeñado como jefe de la ODEGMA, ahora Autoridad Nacional de Control, y en una oportunidad llegó un señor avanzado de edad y me decía, doctor Campos, yo vengo a quejar a un juez. Le digo, ¿pero por qué? Porque tengo un caso que tiene muchos años. Y doctor, yo le pido que hable con el juez, pero por favor que resuelva como sea, pero que resuelva. Imagínense, estamos llegando a esas situaciones que ya no nos interesa la resulta del proceso, sino acabar con el proceso a favor o en contra, pero que termine. Eso está bien. Entonces yo creo que hay que hacer una mea culpa desde el Poder Judicial, desde el Ministerio Público, desde la Policía Nacional, desde de la defensa técnica o pública. ¿Por qué? Porque tenemos que procurar acelerar el paso para que realmente tengamos una verdadera reforma, para que los procesos sean céleres. ¿Cómo es posible que tengamos fecha de inicio de un proceso penal, pero no tengamos fecha de término? Los procesos están demorándose de manera ad infinitum, per secula seculorum. No, pues. O cómo es posible que, por ejemplo, se validen algunos actos de investigación fuera del plazo que el Ministerio Público tenía para poder realizar una diligencia. ¿Eso es correcto? Entonces, miren, hay que comenzar a establecer, respetar el marco normativo. Pero para eso, ¿qué importa? Yo creo que importa en toda reforma procesal tres cosas importantes. Uno, una buena infraestructura que debe tener un buen juez o un buen fiscal respecto al dónde está laborando. Dos, tiene que tener un buen marco normativo para poder desarrollar su trabajo, para no cometer delito de prevaricato. Y tres, yo creo que es la condición humana que debe tener un juez, que debe tener un fiscal, que debe tener un abogado. La condición humana creo que es lo más importante en el ser humano. Y esto debe estar compuesto por el tema ético. Y quiero aquí señalarles una historia bien interesante. Mira, Rodolfo, dice que en una oportunidad a un matemático griego le preguntaron, ¿cuál es el valor del ser humano? Y este matemático griego dijo, el valor del ser humano es igual a uno, pero el uno es igual a la ética. Mira, uno es igual a la ética. Y entonces la persona le preguntó, ¿pero solamente ética? No, si este hombre es inteligente, agréguele un cero más y su valor será de 10. ¿Pero solo 10? No, pero si es un hombre empático, habilidoso, agréguele un cero más y su valor será de 100. ¿Pero 100? No, si esta persona es comunicativo, es una persona estudioso, hábil, agréguele un cero más y su valor será de 1000. Entonces el matemático griego dijo, el valor del ser humano es de 1000, pero dijo, si ese ser humano pierde el uno que es igual a la ética, ese hombre se quedará sin valores y tendremos en nuestra sociedad a puritos delincuentes. Yo creo que hay que trabajar para que todos seamos éticos, todos trabajemos con valores, todos trabajemos con imparcialidad, por el deseo de hacer justicia y para hacer del Perú cada día más justo, más grande y poder consolidar nuestro Estado de Derecho. Muy bien, Rodolfo, muchísimas gracias, Carlos, por esta oportunidad. Espero haber estado a la altura de cada uno de ustedes y espero también haber satisfecho las expectativas de esta conferencia denominada El debilitamiento de la reforma procesal penal a propósito del decreto legislativo 1605. Gracias, Carlitos. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias, doctor. Felicitaciones en nombre de la Academia de la Magistratura. Gracias a nuestros discentes por haber quedado hasta el final, por haber participado y los esperamos en una nueva convocatoria, en una nueva conferencia. Doctor, nuevamente mil gracias por la brillante exposición. El reconocimiento oral ya más adelante será por escrito también a su persona. Muy gentil, con todos muy buenas noches. Gracias. Gracias, gracias. Abrazo.